Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal un día más y hoy, siguiendo la serie de consejos para principiantes en el tarot, quería hablar de una serie de cosas que la verdad es que a mí me vinieron muy bien cuando empecé a hacer lecturas de tarot, al principio de todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar el tarot, realmente tenemos a nuestra, digamos, disponibilidad una gran cantidad de información y una de ellas es muchísimas tiradas. Hay muchos tipos de tiradas, hay muchas posiciones de las cartas, hay muchos consejos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice que es una buena idea tener a tu disposición la mayor parte de tiradas posibles, ¿no? Es decir, cuantas más tipos de tiradas posibles sepas, más capacidad de información podrás sacar de un tema. Por ejemplo, si se quiere hacer una consulta de tarot para ti o para otro, con un tema relacionado con las relaciones o el amor, este tipo de línea defiende que tú te aprendas tiradas específicas sobre cuestiones sentimentales y así podrás sacarle, ¿no?, todo el partido. Y bueno, yo soy más de la opinión de que menos es más. Pero bueno, ya habréis podido notar en mi canal que yo tiendo a llevarlo todo a la persona y a simplificar el asunto del tarot porque creo que es una cosa muy personal y es un estudio que difiere mucho de una persona a otra, independientemente de que sigas más unas corrientes o unos tarotistas o una manera de enfocar la disciplina, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a hablar de mi experiencia personal. Yo comencé con muchas tiradas e intentaba memorizarme un montón de tiradas distintas siguiendo este consejo y también hacía tiradas con muchas cartas. Recuerdo ver un libro de, no me acuerdo quién era, creo que era Rachel Pollack, no sé, vi una tirada con un montón de cartas y yo dije, yo quiero hacer esta tirada, me voy a meter aquí al ajo, ¿sabes? Y voy a empezar. Y claro, ¿qué pasó? Que yo estaba aprendiendo todavía tarot, entonces me vi toda la mesa llena de cartas y es que me pasó como con Netflix, no sé si me entendéis, o sea, hay tanto que mirar que al final no sabes por dónde empezar. Que si la serie de cocina, que si el canal de no sé quién, que si este documental sobre las focas, que si la película de terror, claro, al final estás ahí pasando el menú media hora, ¿no? Y esto es una banalización, pero ya me entendéis, ¿no? Me pasaba lo mismo, había tanta información a mi disposición que no conseguía hacer las conexiones correctas, ¿no? Entonces, hoy en día utilizo solo 2 o 3 tiradas y las adapto al tema. Es decir, hago lo contrario. En vez de adaptar la pregunta a mis tiradas, adapto las tiradas a las preguntas. Pero bueno, esto ya haré un vídeo aparte sobre cómo realizo yo tiradas para que os quede un poco más claro y para hablarlo si queréis, por si utilizáis otros sistemas o si tenéis también un sistema personal o lo que sea. Volviendo al tema, cosas, digamos, consejos a seguir. El punto número 1, voy a hacer 7 puntos. El punto número 1 sería tratar este tema de la baraja. ¿Estudiamos la baraja entera o solo una parte? Hay gente que te dice que estudies por partes la baraja, es decir, que estudies primero los arcanos mayores en profundidad y cuando sientas que te sientes ya confiado en este área, pases a los arcanos menores, trabajes los números y trabajes las cartas de corte, ¿no? Es decir, que dividas la baraja en varios grupos y los trabajas independientemente. Yo personalmente soy de la opinión contraria. Creo que el tarot es un microcosmos en sí mismo y tiene un montón de conexiones internas entre sí. Esa estructura es interdependiente, no existen grupos aislados. Entonces,
Para mí, estudiar los arcanos mayores, por ejemplo, al principio y luego estudiar los menores y hacer una conexión al final, me resulta mucho más confuso que estudiar el tarot de forma holística y como un todo. ¿Qué sucede? Que las 78 cartas del tarot es mucha tela, es mucha información. Entonces cuando empiezas ves que hay 78 cartas y que principalmente los arcanos mayores y los menores y luego las cartas de corte, pero principalmente los arcanos mayores tienen una ingente cantidad de palabras clave, de simbologías, una lectura muy profunda, muchos puntos de vista, muchas interconexiones entre sí y te puedes abrumar. Entonces, lo que yo recomendaría es, no pasa nada, coge la baraja al completo, arcanos mayores, menores, todo, barájala, ponla encima de una estantería de un lugar donde solo tengas acceso tú y otras personas no la puedan tocar y cada día, por la mañana, por la noche, por la tarde, cuando tú quieras, cuando tengas un momento de tranquilidad, saca una carta, saca la carta que está encima del montón y la estudias. No importa si es arcano mayor, no importa si es arcano menor, si es una carta de corte, trátala individualmente. ¿Y cómo la tratas individualmente? Primero, fíjate en la imagen. Utiliza la imagen como plataforma. ¿Qué ideas te vienen a la cabeza cuando la observas? ¿Qué recuerdos, qué pensamientos, qué emociones? ¿Esa carta sientes que te habla en ese día en concreto que la has cogido? ¿Tiene algo que ver con tu día a día o es una carta con la que no sientes ninguna conexión? ¿Por qué si es así? ¿Qué te dicen sus formas? ¿Qué te dicen los colores? Si aparece una figura, ¿qué hace esa figura? ¿Qué sostiene entre sus manos o qué no sostiene? ¿Qué elementos aparece? ¿Cómo están interconectados entre sí? Trabaja esto y trabájalo de una manera informal. Una vez realices esta primera mirada, luego, si quieres, puedes irte a tu libro de referencia, uno o dos como máximo, y mirar los significados de esa carta. Y así progresivamente lo vas haciendo día tras día con las 78 cartas. Creo que es una gran forma de estudiar. A ver, si vais a estar utilizando la baraja para hacer tiradas mientras, no pasa nada, no tenéis por qué tenerla 78 días quieta, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? La volvéis a barajar y sacáis otra carta. Lo importante es que esté este fluir de cartas y esta interconexión entre los diferentes grupos dentro del tarot, porque aunque los arcanos mayores digamos que son superiores, hay una jerarquía, ¿no? Y los menores están un poco supeditados a los mayores y tratan temas más cotidianos, en el fondo están todos en reunión entre sí, ¿no? Insisto. Entonces, mantener este flujo orgánico del tarot en tu día a día va a servir no solo para hacer conexiones como un todo entre sí, sino también, y muy importante, para que empieces a través de este primer examen visual a hacer una conexión personal con las imágenes. Una conexión donde no solo vayas a mirar el manual, sino que además exista un feedback emocional, personal de esa imagen contigo, de cómo esa imagen la ves con tus ojos. Punto número 2. Otra cosa que evitaría es hacer un exceso de conexiones. ¿Esto qué significa? Significa que el tarot, como acabamos de ver, es un esquema y una estructura muy compleja y donde hay muchos elementos. Y además están el tema de los 4 elementos del tarot, o los 4 palos, las copas, los oros, los bastos y las espadas, que también tienen sus propias acepciones. Es decir, es un microcosmos bastante profundo, entonces al principio puede resultar un poco abrumador o excesivo intentar, además de estudiar la estructura del tarot, conectarlo con disciplinas externas como puede ser la astrología, como puede ser la cábala, como puede ser las fuerzas de la naturaleza o cualquier otro elemento externo, ¿no? Mi recomendación es primero cíñete al tarot por el tarot. Estudia el tarot como disciplina per se y luego, si quieres, pues ya vas hacia otras conexiones, porque obviamente cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Que se dice, o sea, cuanta más información tengas, siempre y cuando sea válida para ti, puedes añadirla, pero al principio siempre es mejor hacerlo de forma progresiva, porque entonces
digamos que nos atenemos al tarot y no empezamos a priorizar a lo mejor otras interpretaciones que vienen de fuera. Mi tercer consejo sería lo que he comentado al principio del vídeo, las tiradas, el exceso de información en las tiradas. Al principio queremos probar todo, todas las posiciones de cartas, todas las tiradas, todos los tipos según los temas. Yo recomendaría que nos olvidáramos de todo esto. Y además por propia experiencia, porque también conozco otros tarotistas que funcionan de esta manera. Funcionan con 2, 3 tiradas, 4, que son suyas, que las han hecho suyas o que las han adquirido de fuera, pero que son la estructura con la que ellos trabajan y no utilizan nada más. ¿Por qué? Porque creo que al principio lo que más interesa es sacar el máximo de información posible de cada carta que aparece y de sus conexiones entre sí. Si tenemos un exceso de información nos podemos perder. Entonces yo recomendaría empezar con con tiradas de una carta. Hacer una pregunta y sacar una carta. Y trabajar solo esa carta. Pero trabajarla en serio. Sentarse y estudiarla como cuando estudiaba su significado. Estudiar la adaptación de esa carta a la pregunta en concreto. Así durante un tiempo. Perdón, si queréis podéis hacer también una tirada de 3 cartas, que es una de las tiradas que más utilizan los aprendices, esto ya lo sabemos. Las 3 cartas es es una lectura o una tirada donde no hay excesivas cartas, donde es fácil hacer conexiones entre ellas y donde es fácil a la vez dedicarles tiempo de forma individual para profundizar. Y aunque muchas veces está muy denostada porque dicen, es que es muy simplista y tal, realmente si te comprometes con este tipo de tiradas, a veces menos es más. Y puedes sacar una gran cantidad de información solo con las cartas justas. Por tanto, yo recomendaría hacer un primer trabajo con 1, con 3 cartas, poco más. Además, para empezar a sentirte cómodo o cómoda y también para empezar a desarrollar un poco tu propio tipo de lectura, tu manera de conectar las cartas entre sí. ¿Qué pasa? Imaginemos que estamos haciendo una tirada de 3 cartas y hay un área de la lectura que no vemos clara. Aquí vendría el punto número 4. ¿Qué pasa con las cartas de aclaración? Esta parte que no está clara, tú quieres profundizar un poco más, ¿no? Entonces sacas una carta de aclaración y sacas otra, y sacas otra, y sacas otra, y sacas otra, y al final hay más cartas de aclaración que cartas de tirada. ¿Esto qué pasa? Hay 2 peligros. Uno, que comencemos a tirar cartas de aclaración hasta encontrar aquella carta que queríamos ver o hasta interpretar el mensaje que queríamos oír. Que a mí esto me pasó al principio, que yo decía, uy, qué bien, me ha salido la estrella, ¿sabes? Y no, esto no funciona así. Puede ser eso o también puede ser otro problema, que es que al final haya tantas cartas ahí que nos volvemos a perder y entramos en una jungla de interpretación llena de maleza y de significados donde no nos aclaramos. Yo aquí también tengo mi propia recomendación personal. Si hay un área de la lectura que queréis aclarar, poneros un máximo de cartas que sacar por carta. Esto sé que es un poco polémico, pero a mí me funcionó. Y de hecho lo utilizo en muchas de las tiradas que realizo. Si hay una carta que quiero aclaraciones, para mí personalmente, si es para otros esto ya cambia porque la lectura es mucho más fluida. Pero si es para mí y hay una carta de todo el conjunto de la tirada que quiero aclarar, saco un máximo de 2 cartas de aclaración. 1 y 2. ¿Por qué? Porque considero que es información suficiente para interpretarlo yo misma sin que empiece a liarme yo sola con mis propias implicaciones emocionales y psicológicas en el asunto. Si es el caso de una lectura para otro, esto ya, insisto, es diferente, porque aquí ya estamos leyendo para otro, estamos ofreciendo el tarot para leer información de otro. Entonces aquí las cosas pueden ser un poco más plásticas, un poco menos rígidas. En el caso de lecturas para uno mismo, al principio poneros o intentar poneros un número de cartas máximo por aclaración y profundizar en ellas. Y yo creo que os funcionará o no, pero bueno, ya me decís. Luego viene el punto número 5, que también creo que es un punto muy importante, y es, durante una tirada de tarot, quitarte de la ecuación.
quitarte de en medio del asunto. ¿Y esto qué significa? A mí es que esto me hace mucha gracia. Y es esta cosa del ente activo o pasivo en las tiradas. En el tarot tradicional todos tenemos esta idea del pobre consultante, ¿no?, que llega ahí al tarotista o la tarotista a preguntarle algo, ¿no?, en la que no tiene esa persona ningún tipo de poder sobre la situación. Es un ente pasivo en el que todas las fuerzas, energías y elementos que le rodean le condicionan. Entonces va al tarot para que le dé respuestas. ¿Qué debo hacer ante esta situación? ¿Qué me va a pasar si tal? Si hago esto, ganaré la lotería, ¿sabes? Esto es por simplificar, ya sé que estoy haciendo broma, pero ya sabéis lo que quiero decir. Este tipo de tiradas donde nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, sino que buscamos que nos digan cómo hacer las cosas. Esto es un poquitín peligroso, porque tú sí que puedes ir a buscar consejo, puedes ir a buscar un poco más de información, puedes ir a buscar refrescar el punto de vista o que el tarot te ofrezca a lo mejor una mirada, una perspectiva que antes no veías. También puedes ir a buscar para entender el momento en el que estás viviendo, qué tipo de energías están implicadas o qué tipo de personas y tal. Pero tú estás en el centro de la acción. Tú eres el elemento activo de la acción. Tú estás moviéndote entre esas energías y tú decides de forma activa. Entonces, a los principiantes en lecturas de tarot, evitad lecturas donde os quitéis la responsabilidad del asunto. Evitad hacer preguntas donde seáis pasivos. Tenéis un conflicto con vuestra madre. ¿Cómo va a acabar el conflicto con mi madre? Elemento pasivo. Elemento activo. ¿Qué tipo de actitud debo tener para solucionar el conflicto? ¿Qué tipo de energías positivas o negativas están involucradas en esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cuál sería mi mejor manera de aproximarme aquí? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no comprendo de mi madre? Yo. Actitud activa. Así que os recomendaría eso, el no quitaros de la ecuación e intentar hacer preguntas donde estáis en el centro de la acción y donde el tarot sea como un buen amigo que os da un consejo desde fuera, pero que no os quita la responsabilidad ni el poder de la situación. Esto me lleva al punto número 6 también, que es cuando tú delegas en exceso en el tarot, a veces utilizas solo la intuición en las lecturas o solo el manual en las lecturas. Es como le das todo al tarot, ¿no? Y dices, bueno, pues lo voy a interpretar con este punto u otro. No. El punto número 6 sería ir a un punto intermedio. Evitad utilizar solo la intuición en las lecturas y solo la memorización en las lecturas. Intentad un balance entre las dos cosas. El ejercicio de una carta es muy útil porque os ayuda a trabajar primero la parte de la intuición, el mirar la imagen, qué significa para mí, qué asociaciones emocionales tengo y tal, y luego vais a la memorización, vais a la parte teórica y hacéis un conjunto, hacéis una unión de ambos aspectos. Entonces, en vuestras lecturas yo os recomendaría siempre mantener un balance entre las dos cosas. Utilizad el tarot como estructura, utilizad el significado de las cartas per se en la tirada y luego mezcladlo con las sensaciones, con los pensamientos o con vuestro punto de vista sobre la pregunta que estáis haciendo. De este modo, el tarot siempre os va a ayudar, va a ser mucho más interesante para vosotros, más profundo, más intenso. Y si estáis haciendo las lecturas para otra persona y a esa persona la traéis, le explicáis un poco qué significa en cada carta y le dejáis a ella expresar su intuición, vais a tener lecturas muchísimo, muchísimo más enriquecedoras. Y esto me lleva al último punto, ya voy a acabar porque os estoy dando una chapa. Bueno, el último punto está relacionado con uno de los aspectos que yo creo que son más importantes cuando empiezas a hacer lecturas como principiante. Y es esta cosa de decidir que la lectura es imprecisa. Has hecho una lectura, no has obtenido la respuesta que querías, entonces es errónea. Esto no es así. Sé que esto es un poco rotundo en mi manera de decir las cosas,
Pero cuando una lectura no has conseguido conectar con ella, no es porque la información no esté ahí, es porque a lo mejor no estabas capacitado o capacitada para llegar a ella. Y esto me lleva a una de las máximas del estudiante del tarot, de un estudiante de tarot serio. Y es que cuando empiezas a estudiar el tarot, tú partes de la base de que las cartas nunca se equivocan. Las cartas están ahí y es tu trabajo y tu responsabilidad transitar por ellas. Es tu viaje. No es una herramienta defectuosa. Eres tú que a lo mejor no ha llegado el momento de comprenderlo, estás demasiado involucrado emocional o sentimental o psíquicamente en un tema y no consigues ver todos los significados y entonces lo das por erróneo. Mi consejo es, si esto sucede, si una lectura es un caos, haced dos cosas. Una, si consideráis que es un auténtico caos y no conseguís verle ni pies ni cabeza, dejadlo descansar el tema, porque es que a lo mejor estáis preguntando algo que todavía estáis muy implicados emocional y psicológicamente en el asunto y no conseguís ver las cosas con claridad. Recoged la baraja, guardarla en el cajón y solo id a hacer esta pregunta cuando sintáis que os habéis distanciado lo suficiente del tema. Esto puede ser 3 días después o 15 días después, no interesa. Es cuando vosotros digáis, bueno, ahora creo que puedo volver a hacer esta pregunta desde una posición un poquito más afianzada. También, ¿qué puede pasar? Que la sintáis como errónea porque hay algunas conexiones entre ellas, pero hay lugares o zonas oscuras de la lectura que, a pesar de haber sacado cartas de aclaración, la cosa no está clara. Si este es el caso, es decir, si no se trata de una lectura confusa donde no ves nada, que sería el caso que acabo de explicar, sino que sí que intuyes que hay una estructura y ves algunas conexiones y te resuena alguna información, pero no acabas de verlo, haz una fotografía de esa tirada, apunta las posiciones, si has puesto posiciones, apunta las impresiones si es una tirada libre y déjala descansar. Pero no dejes de pensar en ella, porque a veces las aclaraciones, y esto es lo mágico del tarot, llegan tiempo después, llegan días después. A veces ¿sabes? Hablas con alguien, te sucede algo y haces, esto es. Aquí es donde estaba esta carta, esta posición, este elemento que no comprendía, ¿no? Entonces, esto para decir que no hay lecturas erróneas, es muy triste dar como inválida una lectura. Yo creo que lo más interesante es dejarla descansar y no desistir del tarot, pero hacerlo siempre obviamente con seriedad y entender que si hay una lectura que no estás teniendo una información muy clara, no es muy buena idea insistir sobre el tema y hacer 50.000 tiradas distintas con 50.000 posiciones sobre el tema. Es mucho mejor dejar descansar el asunto y aproximarnos a ella con una visión nueva. Y nada, esto es todo.